Es el día de San Buenaventura, San Atanasio, San Gumberto y San Vladimiro. Felicitaciones. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que tenemos a la luna menguando en Piscis para el día de hoy. La luna de Piscis es la luna de la espiritualidad, la luna mística, es la luna para rezar, es la luna del retiro espiritual, es la luna para la caridad y es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Luna menguante en Piscis y el sol, por supuesto, en Cáncer, este martes 15 de julio del 2025. El 15 de julio del año 1099, la ciudad de Jerusalén es capturada y saqueada por fuerzas cristianas en la Primera Cruzada. Ciento y tantos años después, en 1149, el 15 de julio, se consagra la iglesia construida en el Santo Sepulcro, allá en Tierra Santa. El 15 de julio de 1521 muere Juan Ponce de León, conquistador español que había llegado en el segundo viaje de Colón en 1493. En 1513, con un contrato real, fue el primer europeo conocido en descubrir Florida, a la que bautizó. Él fue gobernador de la isla La Española, Puerto Rico, y según un mito popular, eso lo narra magníficamente Germán Arciniegas, el escritor colombiano, en la biografía del Caribe, procurando la fuente de la eterna juventud, entró en la península de la Florida y en medio de estos charcos y pantanos, pues en cuanta charca encontraba se zambullía de cabeza. El 15 de julio de 1606 nació el gran Rembrandt, uno de los grandes pintores de todos los tiempos. 15 de julio de 1815, los británicos encarcelan a Napoleón Bonaparte y lo destierran a la isla de Santa Elena, bien lejos allá en el Atlántico Sur, para que no pudiera escaparse de nuevo. Y allí falleció 4 años después, a los 51 años. El 15 de julio de 1904 murió Anton Pavlovich Chekhov, médico y sobre todo gran dramaturgo y cuentista, el autor de La Gaviota, Tío Vanya, Las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos, uno de los grandes innovadores en la literatura rusa y la literatura europea del siglo XIX. El 15 de julio de 1961 nació Forest Whitaker, de manera tal de que está cumpliendo hoy 64 años. Y hoy está cumpliendo 62, Brigitte Nielsen. Y más joven está cumpliendo 49, la actriz alemana Diane Kruger. El 15 de julio de 1994 terminó el terrible genocidio de Ruanda, conocido como el genocidio Tutsi, que provocó la muerte de más de 800,000 personas y que acabó entre el 75 y el 85% de la población Tutsi. Es considerado uno de los peores genocidios en la historia. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con la periodista venezolana Sebastiana Barraez. Con ella vamos a evaluar la situación militar en Venezuela cuando hay varias promociones de generales que le han puesto techo al avance de las promociones subsiguientes. ¿Cómo está la Fuerza Armada venezolana? Bolivariana, evidentemente. Luego vamos a seguir hablando de militares, pero en otro contexto. Vamos a ir a Madrid para hablar con Yago Rodríguez, director de The Political Room, experto en temas de defensa. Con él vamos a analizar la reunión que tuvieron ayer Donald Trump con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, y el acuerdo al que llegaron. El presidente Trump va a brindar armas sofisticadas, misiles Patriot, para Ucrania, que dice va a pagar la Unión Europea. Después vamos a conversar aquí en Miami con Jorge Cancino, experto en temas migratorios de Univisión. UCIS revisará los casos que están cerrados administrativamente y esto puede terminar afectando a quienes pidieron asilo. Además, mañana la Corte de Apelaciones del 9º Distrito en Pasadena, California, escuchará los argumentos legales de la demanda de la Alianza Nacional de TPS contra la señora Kristi Noem. Y evaluaremos, por supuesto, la situación del TPS para los venezolanos, que se vencía el pasado 12 de julio. Y no sabemos a qué atenernos todavía, ¿verdad?
Después vamos a conversar en Madrid con Javier Díaz Jiménez, economista. Con él vamos a abordar la situación de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Hay prórrogas? ¿No hay prórrogas? ¿Cuáles son las expectativas que se están manejando? Y después vamos a nuestro foro. El foro de hoy, estrés y sistema inmunológico. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo influye uno en el otro? Este tema tan importante lo vamos a abordar con Marielena Castés Boscán. Ella es PhD en inmunología, ella está en Ciudad de Panamá, y en Buenos Aires con el psicólogo Roberto Santoyo. Después vamos a ir a París para conversar con la periodista Andreina Flores. Luego del fastuoso desfile de ayer y de los anuncios del presidente Macron, ¿para qué se está preparando Francia? Se está preparando para un eventual enfrentamiento militar abierto con Rusia. Ese es el tema que está de por medio. Y vamos a cerrar aquí en Miami con la gran actriz cubana Beatriz Valdés. Van a montar en el Teatro Tower, allí en Calle 8, Manteca. De eso pues vamos a conversar en el día de hoy. Este es el programa que te hemos preparado para este 15 de julio. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. En medio de la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente Donald Trump anunció que impondrá aranceles muy severos a Moscú en un plazo de 50 días, si en ese lapso no se llega a un acuerdo con Washington para poner fin a la invasión a Ucrania. Además, Trump ratificó que a través de la OTAN enviará misiles Patriot a Kiev, que llegarán en cuestión de días y serán financiados por Europa. Cito: estoy decepcionado con el presidente Putin porque pensé que íbamos a tener un acuerdo hace 2 meses, pero no parece que lleguemos ahí. Así que basado en eso aplicaremos aranceles secundarios. Si no tenemos un acuerdo en 50 días, es muy simple y serán del 100%. Espero que no tengamos que hacerlo. Fin de la cita para Donald Trump. El enviado especial de Estados Unidos a Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, arribó ayer a Kiev, un día después de que el presidente Trump ratificara que enviará misiles Patriot al país invadido. Cito: abordamos el camino hacia la paz y lo que podemos hacer juntos en la práctica para acercarla. Esto incluye el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania, la producción y adquisición conjunta de armas de defensa en colaboración con Europa y, por supuesto, sanciones contra Rusia y quienes la apoyan. Esperamos el liderazgo de Estados Unidos, ya que es evidente que Moscú no se detendrá a menos que sus ambiciones desmedidas sean frenadas por la fuerza. Esta es una cita textual para Vladimir Zelensky en sus redes sociales. Moscú y Pekín presentaron las conversaciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y del líder chino Xi Jinping como una señal del constante fortalecimiento de sus relaciones. Las conversaciones se produjeron antes de la visita prevista del presidente ruso Vladimir Putin a Pekín para el próximo mes de septiembre para las ceremonias chinas que conmemoran el fin de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que ambos países están cada vez más interrelacionados. Según informes, el ministro de Asuntos Exteriores chino declaró a funcionarios europeos en una reciente visita que Pekín no podía permitirse la derrota de Moscú en Ucrania. En una nueva victoria para el presidente Donald Trump, la Corte Suprema en Washington determinaron los jueces del alto tribunal levantaron la orden de un juez federal que había instruido el reintegro de casi 1,400 trabajadores despedidos del Departamento de Educación. Ante el desacuerdo de los 3 jueces progresistas, el tribunal suspendió la orden del juez federal John Yun, quien emitió un fallo preliminar revirtiendo los despidos y poniendo en tela de juicio el plan más amplio de desmantelamiento. El dictamen frenaba al gobierno federal para aplicar su plan de recortar solo este año 1/3 de los más de 4,100 trabajadores de esta cartera. La acción del máximo tribunal en Washington permite a la administración del presidente Trump reanudar su cruzada para liquidar
el Departamento de Educación. Además, los jueces dejaron bloqueada la posibilidad de que se transfieran funciones claves a otras agencias federales. La administración Trump ha declarado que los inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos ya no son elegibles para una audiencia de fianza mientras luchan contra su proceso de deportación en los tribunales, según documentos revisados por The Washington Post. En un memorando del 8 de julio, Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el temido ICE, indicó a los oficiales que dichos inmigrantes deberían ser detenidos mientras dure su proceso de deportación, que puede durar meses o años. Los abogados afirman que la política se aplicará a millones de inmigrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México en las últimas décadas, incluso durante el gobierno del presidente Joe Biden. Decenas de advertencias de inundaciones repentinas están vigentes para millones de personas en varios estados y ciudades importantes del noreste, mientras tormentas de verano de movimiento lento impactan la costa este. Anoche se han reportado inundaciones cerca de Newark, en New Jersey, la ciudad de Nueva York, en el norte de Virginia y en el sur de Maryland, según el Servicio Meteorológico Nacional. Es probable que se emitan más alertas durante la noche y en el día de hoy. Declaró el estado de emergencia en New Jersey debido a las continuas inundaciones, según dijo el gobernador Phil Murphy anoche. Al menos una estación de metro se inundó tras el diluvio, tras filtrarse agua en la estación del MTA en la calle 23, según un portavoz de la Autoridad Metropolitana de Tránsito. Varios trenes fueron suspendidos, retrasados o desviados debido a la inundación, según el sitio web de la MTA. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo hoy, martes, que la situación en Gaza es catastrófica y que hasta que la Unión Europea no vea que mejora, no será suficiente el acuerdo alcanzado con Israel para la llegada de la ayuda humanitaria a la franja. La señora Kallas señaló que la Unión Europea e Israel alcanzaron la semana pasada un acuerdo para mejorar la situación sobre el terreno, pero no se trata del papel, sino de su implementación. Vemos señales positivas en la apertura de los cruces fronterizos. Vemos señales positivas en la reconstrucción de las líneas eléctricas, el suministro de agua y la llegada de más camiones con ayuda humanitaria. Pero por supuesto necesitamos ver más para ver realmente una mejora sobre la población en el terreno. Fin de la cita para la señora Kallas. La presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, dijo ayer que demandará por difamación a Jeffrey Lichman, el abogado de Ovidio Guzmán, el hijo del líder criminal Joaquín Chapo Guzmán, quien la semana pasada se declaró culpable de narcotráfico ante la justicia de los Estados Unidos. La señora Sheinbaum respondió así a comentarios de Lichman, quien en la red social X la acusó de ser, cito, el brazo de relaciones públicas de una organización del narcotráfico. La presidenta de México dijo, no voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante. Vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México porque esto no se puede dejar pasar. Fin de la cita de la señora Sheinbaum en su habitual rueda de prensa matutina. La justicia chilena condenó ayer a penas que suman 300 años de cárcel, entre ellas 5 cadenas perpetuas, a 12 criminales que, según la Fiscalía chilena, forman parte de la cúpula en Chile de la banda criminal Tren de Aragua, de origen venezolano. Cito, se han dictado condenas a mi modo de ver ejemplares, son la cúpula los encargados de la expansión en el territorio nacional. Así lo dijo Trinidad Steiner, fiscal regional de Tarapacá, una ciudad a 1.500 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago, la capital. Los condenados fueron sentenciados por los delitos de homicidio, secuestro y tráfico de inmigrantes, en la segunda sentencia más importante lograda por las autoridades en Chile en contra de esta banda que se formó en el año 2014 en la cárcel venezolana de Tocorón, en el estado Aragua.
Entre los condenados hay 11 venezolanos y un hombre que posee una cédula de identidad colombiana, pero que la fiscalía cree que podría ser también venezolano. Y a las 9:15 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. El presidente Donald Trump, al parecer, ya colmó la paciencia que le tuvo a su otrora buen amigo Vladimir Putin. Putin no ha reaccionado a las solicitudes de paz del presidente Trump. El presidente, quien en campaña electoral dijo que en 24 horas él resolvía la guerra en Ucrania, pues se ha dado duro contra el muro que representa Vladimir Putin. Y ahora ha dicho pues que sí va a enviar los misiles Patriot a Ucrania vía OTAN, porque quien va a pagar por esos misiles será la Unión Europea. Recordemos que hubo en el gabinete de la semana pasada un incidente incómodo, enojoso, cuando la periodista de CNN le pregunta al presidente Trump quién dio la orden de suspender el envío de armas a Ucrania. El presidente no supo qué responder y tenía a su lado a Pete Hegseth, el secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, que tampoco supo responder. Superado el impasse, si es que se ha superado, ahora el presidente decide que sí se van a enviar armas. Esto es una señal de alivio, evidentemente, para el señor Zelensky, quien en los últimos meses no lo ha estado pasando muy bien, dadas las ofensivas y los bombardeos continuos por parte de Vladimir Putin en Rusia. Esta guerra tendrá, con este giro del presidente Trump, finalmente una aproximación hacia la paz. Y si no es así, ¿hacia dónde va la guerra? El viernes pasado, el jefe militar máximo de Francia advirtió que en la expansión rusa la meta era el territorio francés y que por lo tanto Francia debería prepararse en consecuencia. Ayer, durante los fastos del gran desfile militar para conmemorar el Día Nacional de Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció incrementos considerables de miles de millones de euros solo para reforzar a la Fuerza Armada francesa frente a la eventualidad de esa invasión, de ese enfrentamiento con Rusia. Una cosa es una invasión de Rusia a Ucrania, que en definitiva ha considerado siempre parte de su territorio, y otra muy distinta es entrar al flanco occidental de Europa y hablar ya de Francia. El enfrentamiento entre las dos naciones es de vieja data. Y hoy en nuestras efemérides ya habíamos recordado la derrota de Napoleón y su exilio en Santa Elena. Que no vayamos a esos tiempos, que no repitamos esas experiencias, porque las armas napoleónicas eran limitadas. Las de hoy no tienen límite. Dios quiera que la sensatez y las presiones debidas pongan los límites del caso a ese monstruo llamado Vladimir Putin. Son las 9:19 de la mañana. Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista en Conexión. Son las 9:22 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Leo lo siguiente: la casta militar de Nicolás Maduro. Maduro ha prorrogado el liderazgo del alto mando militar, aunque muchos de sus miembros deberían haber pasado a retiro hace ya mucho. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Es que desconfía de las figuras emergentes en medio del llamado de María Corina Machado a defender la Constitución y el resultado de las elecciones de julio del 2024? Vamos a abordar esto con la autora de la frase de estos párrafos, Sebastiana Barraez. Sebastiana, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti y a tu audiencia. Un abrazo.
Sebastiana, ¿por qué Nicolás Maduro no renueva los altos mandos? Bueno, es algo así como no tocar los coroticos del pesebre mientras pueda, no vaya no vaya y le ocurra una avalancha. Entonces, lo que trata en este caso es de prorrogar lo que hasta ahora ha sido alguna estabilidad en el alto mando militar y tratar a su vez de, de frenar si hay algún oficial que se salga del carril. Por lo menos esos que están ahora, tanto del alto mando militar como del alto mando militar ampliado, pues le son por lo menos seguros o controlables. Y creo que por esa razón no solamente no modificó, no cambió al comando superior, sino que además permanece con oficiales que tienen el periodo vencido en la Fuerza Armada y a los que se le suman otros también adicionales en este momento. A ver, ¿qué tiene Vladimir Padrino López que no tengan los demás altos oficiales de la Fuerza Armada Bolivariana? Bueno, a ver, es que yo creo que el general Padrino López logró cuando llegó a la Fuerza Armada cohesionar los diferentes grupos que competían en pugna por el control de la institución. Y esto le permitió a Padrino que durante estos 11 años haya podido mantener tranquila la Fuerza Armada. Pero eso no le va a seguir ocurriendo, César Miguel. ¿Por qué? No va a seguir ocurriendo porque tiene ahora una figura que está haciéndole bastante ruido, que es Diosdado Cabello, quien busca controlar la Fuerza Armada. Y esto ha creado problemas internos y digamos que Padrino López pudo armonizar los grupos porque eran como pequeños liderazgos enfrentados entre ellos. Pero no ocurre así con Diosdado Cabello, quien desde hace tiempo ha pretendido tomar el control y el poder de la Fuerza Armada y lo va haciendo. Ya es un hombre que tiene el suficiente poder y control con armas y va a intentar irrumpir en la Fuerza Armada y por eso es que creo que el hombre para contener esa situación no va a ser precisamente el general Padrino López, que es un hombre es verdad, de conciliar, de paz, de armonizar, pero es que aquí Diosdado no quiere armonizar, no quiere acuerdo, lo que quiere es el poder y ya. Antes de seguir adelante, ¿es cierto que está de quebrantado de salud, Padrino López? A ver, César, hay muchas especulaciones al respecto. Ya. Es cierto que el general Padrino López sufrió de una enfermedad grave hace unos años, de la cual logró salir airoso. Estaba incluso durante todo ese proceso, creo que es de 10 años, que le dan a los pacientes que son sobrevivientes del cáncer. Y hace aproximadamente creo que como 2, 3 meses, pues hubo mucho rumor fuerte de que él se encontraba nuevamente eh, ante esta situación. Pero mire, yo logré investigar con algunas personas cercanas a él y niegan que esto sea cierto. Es posible incluso que haya sido un rumor que surge intencionalmente Ujú. para la desinformación, que es parte de esa agenda que tiene el régimen venezolano. Si Padrino López es el hombre de Nicolás Maduro, ¿quién sería el hombre o los hombres de Diosdado Cabello? Mira, pues tiene varios. Entre eso, porque uno de esas figuras que tiene fuerza es el general Osorio, que fue comandante general del ejército. Ujú. Esa ha sido una figura que Diosdado ha empujado mucho. No me refiero a Carlos Osorio, sino a Félix Osorio, que Diosdado Cabello lo ha impulsado mucho tratando de que surja. Pero también es cierto que hay una figura
que aunque responda al ala de Padrino y de Maduro, que es el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, que es el actual comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, pues también es cierto que sus hijos han trabajado durante muchos años con Diosdado Cabello. Ujú. Pero creo que Diosdado busca una persona que pueda manejar, manipulable, pues, que es lo que él siempre ha tratado de hacer con algunos de sus hombres, como lo ha hecho, por ejemplo, con los que ha colocado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Es decir, esos que sean incondicionales, que estén dispuestos a saltarse cualquier norma y demás, y no sé cuál sería exactamente la persona que él esté buscando para manejar la Ujú. Fuerza Armada. Cuidado, si no incluso él mismo. A ver, fíjate, cuando hablas del SEBIN, de la inteligencia, estamos entrando ya en el terreno de la represión, de los torturadores, de los sicarios. Ese es un campo que maneja definitivamente Diosdado Cabello. Es decir, por ejemplo, un individuo tan siniestro como Arteaga Granco, o Granco Arteaga, perdón, es del sector de Diosdado Cabello. Sí, él antes era, pues estaba ahí a la sombra del mayor general Iván Rafael Hernández Dala, director de contrainteligencia militar y casa militar. Pero eso cambia una vez que es sustituido Hernández Dala y Gran Cuartiaga, pues, digamos, se debatía entre continuar y si podía mantener ese poder dentro de la DGCIN. Pues lo que hizo fue habilidoso, se le pegó a Diosdado Cabello y ahora pues parece el perrito faldero de Diosdado y es el que Mm. participa en todos estos montajes que hace Diosdado con las fulanas operaciones. ¿Y por qué cayó en desgracia Hernández Dala, Sebastiana? Porque el general Hernández Dala eh, montó una estrategia que relativamente le funcionó, la verdad, y fue junto con el doctor César Omaña, que Ujú. está actualmente en prisión en la cárcel del Rodeo 1, pues montó con este doctor una operación para sacar a determinados dirigentes o permitirle la salida a determinados dirigentes políticos y militares, entre ellos, por ejemplo, al entonces, que entonces estaba preso, eh, Leopoldo López, el comisario Iván Simonovis. Es decir, César Omaña creó una ruta y a través Ujú. de esa ruta sacaba este tipo de personas, pero no solamente eso, sino que además él tenía una relación muy cercana con Leopoldo, que a cambio de toda esa relación que él tenía, pues César Omaña, por ejemplo, le pagaba a militares que habían participado con Leopoldo en algunas actividades y que se encontraban en el exterior. Realmente todo esto se detecta que fue algo montado por Hernández Dala para pues mantener fuera del país a algunos dirigentes que al interior podían causar ruido. Entonces, una vez que Nicolás Maduro le da poder a Diosdado Cabello, el argumento de Diosdado es que Hernández Dala, con el que siempre tuvo problemas, pues había hecho unas acciones que le permitía a los opositores tener que salir y obviamente Hernández Dala no podía reconocer que había hecho esas acciones con complacencia de Nicolás Maduro y que por eso le había permitido la salida a varios opositores del país. Entonces Diosdado Ujú. Cabello pues pide la cabeza de Hernández Dala y Nicolás Maduro le corta la cabeza a su hombre principal, a cambio le corta la cabeza también al principal hombre de Diosdado Cabello en inteligencia, que era el general Gustavo González López. Omaña está preso. ¿Y Hernández Dala dónde está? Ese, el que está ahora presidiendo la CanTV. Mm. Pero ya sin Claro, ningún... porque él Sí. no tiene, digamos, no, pero la posición en la CanTV es privilegiada desde el punto de vista de lo que eso significa, la infiltración
Él sigue siendo, sin duda, porque él es un hombre de confianza de Nicolás Maduro. Sí, Nicolás Maduro se ve obligado a sacrificarlo, pero además porque lo sacrifica consciente de que esas operaciones que había hecho Hernández Dala con César Omaña eran autorizadas por Nicolás Maduro. Lo que pasa es que no lo iban a reconocer frente a Diosdado Cabello. ya. En conclusión, esto remite, como siempre, al enfrentamiento Maduro-Cabello. ¿Es así? Sin duda, sin duda. Esto es parte de ese enfrentamiento y, por cierto, hoy planteamos lo planteé en mi programa como en un artículo de Infobae, que ya debe estar publicado, lo que ocurrió en una población que se llama Arismendi del estado Barinas y que es evidentísimo que el grupo que envió Diosdado Cabello con los policías fueron después sustituidos por militares que se presentaron a enfrentar a estos funcionarios policiales. Pero más allá de lo que sucedió propiamente en el pueblo, lo relevante es que eso es una demostración clara del enfrentamiento que hay al interior de la camarilla que está en el poder en Venezuela y de la Fuerza Armada con la policía que controla Diosdado Cabello. Sebastiana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, y a tu audiencia. Un abrazo. Sebastiana Barraez, son las 9:35 de la mañana. En la pasada entrega de los premios Oscars, en medio de la alegría, los aplausos, la euforia de los triunfadores, hubo tres rostros que se me quedaron en la memoria. Tres rostros que no celebraron, tres rostros que quedaron un tanto lánguidos y que me pegaron de alguna forma, de manera personal, porque esos tres rostros me remitían a mis tiempos de juventud como un obsesionado del cine. Esos tres personajes coincidieron en 1976 en una película fundamental, Taxi Driver, de Martin Scorsese, con el guión nada menos que de Paul Schrader. Y esa película, en su momento, tuvo la nominación como mejor película, la nominación para Scorsese como director, la nominación para Robert De Niro como mejor actor, y de Jodie Foster como actriz secundaria. La película fue un escándalo por muchas razones, por la violencia que implicaba, por el tono sombrío. El personaje que interpretaba De Niro era un veterano de Vietnam que regresaba enloquecido en ese ambiente de derrota. Le quedaba manejar un taxi y se obsesiona con una activista política, la preciosa Sybil Shepherd. Este hombre empieza a transformarse y se mueve en los suburbios, en los rincones del más sórdido Manhattan. Allí, Harvey Keitel es el chulo, el cabrón, el alcahueta de una prostituta infantil que la representaba nada menos que Jodie Foster. Y eso fue un escándalo. Esa película no podía ganar el Oscar. Y todos en ese momento dijeron, es demasiado irreverente. Scorsese es demasiado irreverente. La actuación de De Niro es irreverente. Es demasiado irreverente que Jodie Foster haga de niña prostituta. Ellos hicieron historia. Y en la última entrega de los premios Oscars quedaron de lado. Ellos forman parte de mi formación como cinéfilo. Me pregunté, al verlos con sus caras lánguidas la otra noche, si con ellos, quedando de medio lado, no terminaba quedando yo también. Y conmigo, pues mi generación. Detalles generacionales. Son las 9:37 de la mañana, hora del este, aquí en Estados Unidos. Vamos ahora a Madrid para conversar con Yago Rodríguez, director de The Political Room, experto en temas militares y de defensa. Yago, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Muchas gracias a usted, César, por contar conmigo en su programa. Yago, ¿qué balance haces de la reunión de ayer en la Casa Blanca entre el presidente Trump y Mark Rutte, el secretario general de la OTAN? Bueno, lo más importante para mí es que se va despejando esa incógnita con respecto a las verdaderas intenciones de Trump sobre Ucrania. Hubo un punto en el que se planteó incluso si Trump estaba negociando a la vez que apuntaba que iba a dejar tirada a Ucrania, ¿no? Lo cual, en fin, suena una estrategia negociadora bastante arriesgada
o incluso con poco sentido. Naturalmente no era el caso y esto lo demuestra, y lo que observamos, por tanto, es que efectivamente Trump quería negociar una paz rápida, una paz sencilla con Putin. No ha sido posible, ya lo ve bastante claro, y lo que ha hecho es, primero, dejar cierto margen a la negociación, que por cierto los rusos ya consideran abocada al fracaso, según las declaraciones del propio ministro de Exteriores de Rusia. Pero bueno, ha dado 50 días de plazo hasta el 1 de septiembre para que se alcance un posible acuerdo, y si no sucede eso, aplicará masivas sanciones. Y de otro lado, pues la prontitud en la entrega de armamento. Por tanto, de un lado, lo importante es que se consolidan las relaciones entre Trump y Zelensky, entre Ucrania y Estados Unidos, que va a mantener la misma línea o una muy parecida a la era Biden, y además se va a acelerar la entrega de armamento para que Ucrania pueda resistir la ofensiva de verano rusa que está en ciernes. ¿Realmente estos misiles Patriot y todo el apoyo que venga va a cambiar el curso de la guerra hasta ahora? ¿Qué, militarmente hablando, de cuál puede ser la incidencia? No va a cambiar el curso de la guerra, por lo menos no de manera decisiva. Es cierto que van a contribuir a reforzar una desgastada, perdón, defensa aérea de Ucrania, que se ve sometido a asaltos diarios de cientos de drones que han terminado por agotar los arsenales. Entonces, esa llegada de Patriot y otras muchas armas va a permitir mejorar hasta cierto punto la defensa aérea de Ucrania. Ahora bien, esto va del largo plazo, de si Estados Unidos sigue dispuesto a proveer armamento y de qué manera se entrega para que se entreguen a tiempo, que es algo vital. Y de otro lado, quizás la tipología de armas más esperadas que podrían realmente tener un impacto más claro en la guerra son aquellas relacionadas con armamentos de largo alcance, misiles crucero, que puedan golpear la industria rusa, que es quizás ahora mismo el principal pilar del esfuerzo de guerra ruso, allá no tanto en los Urales, porque para eso haría falta unos misiles de un alcance extremadamente alto, pero por lo menos toda la industria que rodea a Moscú, objetivos situados en torno a la ciudad de Kursk, en fin, golpear a toda esa industria rusa a partir de la entrega de misiles de largo alcance. Eso sí podría tener mayor efecto. Esto otro es importante para el día a día de las operaciones, pero, en fin, game changers no se vislumbran en el horizonte. ¿Y qué tendría que ocurrir para que ese tipo de armamento pueda entrar en juego a favor de Ucrania? Bueno, para que todos estos armamentos entren a jugar a favor de Ucrania, por así decirlo, primero es necesario organizar una operación de transporte, no sé si decir clandestino, encubierto o como mínimo bastante opaco, para evitar que la entrada de esas armas en Ucrania sea rápidamente detectada por los rusos y puedan destruirlas, ¿no? Por tanto, Ujú. va a haber una serie de operaciones, probablemente se hará uso del transporte aéreo y de la fuerza de carga que preserva Ucrania en Alemania y Polonia. Eso por un lado. De otro lado, será necesario capacitar a gran cantidad de personal. Al final, cuando se habla en términos militares de capacidades, que es una palabra, un término muy socorrido, no es solo comprar un arma, no. Usted tiene que organizar el adiestramiento de todo el personal, adiestrar efectivamente a su personal con fuego real, que es caro adiestrar con fuego real porque gastas munición real. En fin, todo ese conjunto de cosas hasta integrar ese armamento en una unidad de combate operativa, experimentada, etcétera, etcétera, que de esta forma pueda sacarle partido a ese armamento de múltiples formas. ¿Por qué el presidente da 50 días a Vladimir Putin? ¿No es un lapso muy largo? Posiblemente porque, digamos que en esta guerra las incógnitas son constantes. Nadie sabe hasta dónde realmente pueden llegar los rusos, nadie sabe qué voluntad tiene Putin de llevar esto hasta las últimas consecuencias y de pagar el precio económico y en vidas que supondría seguir avanzando estos ritmos. Entonces, la única forma de despejar esa incógnita es lanzar ataques. Lanzas un ataque, ves si funciona, a menudo no funcionan, otras veces lo hacen a medias. ¿Qué sucede? Que estamos en plena ofensiva de verano rusa. Y lo Mm. cierto es que podría ser, si la voluntad de Putin no es tan grande como a veces parece, podría ser que al agotarse esta ofensiva de verano allá por el 1 de septiembre, que es cuando ha fijado básicamente Trump esa fecha, pues hayamos podido despejar esa incógnita. ¿Qué va a pasar con la ofensiva de verano rusa? Y una vez sepamos si ha funcionado o no esa ofensiva, si ha logrado avances importantes y se nota que Rusia realmente ya entra en una trayectoria que le lleva a vencer en esta guerra, o si por el contrario seguimos en la misma dinámica de los últimos 4 años y fracasa, pues
se podrá abrir una ventana negociadora. Entre otros motivos, porque a partir del siguiente año los rusos no solo habrán quemado a su principal baza en la Casa Blanca, que es el propio Trump, que es el presidente Sí, más cercano a sus posiciones, sino que sí. además el esfuerzo económico de guerra habrá aumentado debido a que la economía rusa va a necesitar endeudarse para sostener el esfuerzo de guerra, cosa que hasta ahora no había sido necesaria porque habían tirado de ahorros, por así decirlo. Tiago, el viernes de la pasada semana, el mayor jefe militar francés advierte que el objetivo ulterior de Rusia es Francia. Ayer, en el desfile, el presidente Macron habla en consecuencia, habla de una inversión millonaria en euros para los próximos años. Realmente, ¿cuál es el elemento que está jugando Francia en esta ecuación? Pregunto, ¿tiene sentido lo que Bueno, denuncia el general francés? ¿Putin puede llegar tan lejos como Francia? suena difícil haber creído eso incluso cuando existía la Unión Soviética, ¿no? Mm, Entonces, no, difícilmente Putin podría llegar a Francia, incluso en términos estrictamente militares. Además de que Francia para eso tiene la Force de Frappé, su fuerza nuclear, ¿no? Para disuadir de una invasión en su propio territorio. Es un arsenal que no sirve para proteger a terceros, pero sí para comprar un seguro para Francia, incluso en esas circunstancias extremas. No, realmente el juego de Francia, ¿cuál es? El juego de Francia es proyectar su poder a través de la Unión Europea, es decir, afrancesar a la Unión Europea. De tal manera que las inversiones en armamentos, porque al final, bueno, vamos a gastar en armamento en Europa, venga, compramos europeo, venga, vale. ¿Y quién fabrica motores de caza en Europa? ¿Quién fabrica misiles en Europa? ¿Quién tal? Pues en muchos casos Francia, ¿no? Por tanto, de un lado esa política económica incentivada desde larga data por parte del Estado francés. De otro lado, parece que no, pero no solo está la competición de Francia con Rusia, de París con Moscú, también está la competición de París con Berlín, porque Berlín no ha provisto seguridad al este de Europa, porque Berlín se ha pasado décadas pensando solo en la economía. Y ahí es donde entra Francia, el único socio europeo que no es el tándem Estados Unidos-Reino Unido, que te puede ofrecer de verdad un ejército, credibilidad, un arsenal nuclear para tu protección. Eso es lo que hace Francia. Y por último, en esta idea de competir con Alemania, el este de Europa, que está entre Rusia y Alemania, pues siempre ha mirado a París. Por eso los mm. franceses tienen una política muy activa hacia Rumanía, hacia, como digo, pues todo lo que viene siendo el este de Europa. Tiago, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Un placer. Tiago Rodríguez es el director de The Political Room, experto, como ya le escucharon, en temas militares y de defensa. Nos habló desde Madrid. Una pausa y al regreso nos ocupamos de la situación de los inmigrantes aquí en Estados Unidos, que cada día está más difícil. Son las 9:50 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Escucha esto, una biblioteca milenaria en Hungría, la más antigua del país, intenta desesperadamente salvar sus libros antiguos, salvarlos de una plaga de escarabajos. El monasterio de Pannonhalma del siglo X alberga alrededor de 400.000 libros, incluyendo una Biblia completa del siglo XIII y cientos de manuscritos anteriores a la invención de la imprenta. La abadía de Pannonhalma fue fundada en el año 996, 4 años antes del establecimiento del Reino de Hungría, ubicada sobre una alta colina en el noroeste de Hungría. La abadía alberga la colección de libros más antigua del país, así como muchos de sus registros escritos más antiguos e importantes. Durante más de 1000 años, la abadía ha sido uno de los sitios religiosos y culturales más destacados de Hungría y de toda Europa Central, sobreviviendo siglos de guerras e incursiones extranjeras, como la invasión y la ocupación otomana de Hungría en el siglo XVI. Entre las obras más destacadas de la biblioteca se encuentran 19 códices, incluyendo una Biblia completa del siglo XIII,
También alberga varios cientos de manuscritos anteriores a la invención de la imprenta a mediados del siglo XV y decenas de miles de libros del siglo XVI. Para eliminar los escarabajos, las cajas de libros se colocan en sacos de plástico altos y herméticos, de los cuales se extrae todo el oxígeno. Tras 6 semanas en un ambiente de nitrógeno puro, la abadía espera destruir todos los escarabajos. Y antes de volver a colocarlos en los estantes, cada libro será inspeccionado individualmente y aspirado. Cualquier libro dañado por las plagas se reservará para su posterior restauración. La abadía espera reabrir la biblioteca a principios del próximo año. Ojalá. Y vamos ahora, aquí en Miami, a hacer contacto con Jorge Cancino, el editor de temas migratorios en Univisión. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. No te oigo, Jorge. No te oigo. A ver, ya está resolviendo. Abre el audio, quítale el mute. No, sigo sin oírte. Bien, mientras Jorge resuelve su problema, vamos a tocar. UCIS revisará los casos que están cerrados administrativamente. La pregunta, ¿puede afectar esto a los que pidieron asilo, a los que están tramitando su asilo? También es bueno hablar sobre el estatus de protección temporal, el TPS, para los venezolanos que venció el pasado 12 de julio. ¿En qué condición quedaron? ¿Se manifestó la autoridad? Ya tenemos a Jorge con el audio debido. Jorge, buenos días, ahora sí. ¿Ahora sí me escucha? Sí, perfectamente, Sí, Jorge. buen día. Pido disculpas la demora, pero estaba en otro programa, me tenían ahí metido con un estudio con el tema este de inmigración, que lamentablemente todos los días estamos dando malas noticias de inmigración. No solo malas, sino que por lo visto son cada día peores, Jorge. Sí, A ver. muy complicado el escenario. UCIS revisará casos que están cerrados administrativamente. ¿Esto puede afectar a los que pidieron asilo? ¿Qué tenemos aquí? A ver, el UCIS no puede cerrar casos administrativamente, pero lo que están indicando con esto, el Servicio de Inmigración en el año pasado, a finales del año pasado, tenía alrededor de 9.2 millones de casos acumulados. Pero a finales de marzo de este año la cifra creció a 11.3%, un incremento de casi el 23%. Lo que está diciendo la agencia es que muchos casos que estaban dormidos administrativamente van a comenzar a ser vistos ahora, pero con el temor de que sean desestimados esos cargos. Y dentro de ese grupo hay 1.5 millones de casos de asilo. Dentro de ese 1,5 millones de casos de asilo hay cientos de miles de casos de venezolanos, de personas que huyeron de Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez, solicitaron asilo y esos casos no han sido resueltos. El temor es que al destapar estos casos, la agencia estime que, de acuerdo con su habilidad para desestimar, considere que los casos no sean válidos porque ya ha pasado mucho tiempo. Ese es un gran temor. Ahora, el tema es que, por ejemplo, y hay que estar pendiente de esto, si el caso es un asilo afirmativo, si la agencia lo desestima, se convierte automáticamente en un caso defensivo y viaja a la Corte de Inmigración. La Corte de Inmigración, a su vez, tiene casi 4 millones de casos acumulados, por lo tanto, pudiera crecer esa cifra. Pero no hay que olvidar que dentro de las políticas del gobierno le ha dado el poder necesario a los jueces de inmigración y también a los fiscales para desestimar casos sin juicio. Entonces, todo esto se está complicando cada vez más porque es una política poco clara y que no hay un reglamento escrito para poderlo entender. ¿Qué pasa con esas personas en el mientras tanto se toma la decisión? ¿Pueden estar en libertad o van a terminar en la cárcel? La No se pregunta sabe. no se Sí. sabe, ¿no? No se sabe, pero hemos hablado con abogados y lo que ellos están indicando es que hay que buscar consejo legal para entender el tipo de caso que está en espera de resolución. Y lo segundo, para una vez revisado el caso, ver si qué otras posibilidades existen de programas legales vigentes para que las personas puedan seguir luchando por sus derechos de permanencia.
La pregunta la hacía porque el 8 de julio el señor Todd M. Lyons, director interino de ICE, indicó que los oficiales de ICE podrían detener a inmigrantes mientras su proceso de deportación Así es. avanza. Y esos procesos de deportación pueden llevar meses o años. ¿Esa persona va a estar detenida entonces meses o años? Meses o años, exacto, porque no hay claridad al respecto. Incluso la Casa Blanca, de acuerdo con un informe que publicó The Washington Post, apareció hoy en la portada del periódico, indican de que las personas que tienen un proceso pendiente y entraron indebidamente a Estados Unidos tienen que ser detenidas y no tienen derecho a fianza. El problema es que la agencia tiene capacidad de detención actualmente para 56.000 camas diarias. Esto potenciaría mucho más, no se sabe cómo la agencia va a responder a una mayor cantidad de personas detenidas. Pero el blanco de todo esto, las personas que están en algún tipo de proceso para regularizar permanencia o solicitar beneficio, según el periódico son 7.6 millones. Entonces, estamos hablando de cantidades enormes. Y ya por la experiencia que hemos visto de este gobierno, en la medida que aumenta la cantidad de detenciones, hay un mayor riesgo que se viole el debido proceso de las personas. También causa hacinamientos y maltrato en los centros de detención. Entonces hay muchos factores que tomar en cuenta y como no existe una regla clara que podamos leer y entender, cuesta mucho adivinar para dónde va esta política migratoria en cuanto a derechos de inmigrantes. En cuanto a la postura del gobierno, son deportaciones masivas. Jorge, ¿qué ha ocurrido con el TPS de los venezolanos que vencía el Sí. pasado sábado 12 de julio? A ver, lo que vencía ese día eran estos 60 días que el reglamento indica que el gobierno debía haberse pronunciado al respecto. Al no pronunciarse, entonces se despierta la incertidumbre. Si se llega al 10 de septiembre, si van a haber esos 6 meses que el reglamento indica que deberían darle a las personas porque no hubo una notificación por parte del gobierno. Pero con el TPS el 2023, ojo, ese también no se cumplió en la fecha, se dijo después, al final lo terminaron cancelando y dieron un poco tiempo para que las personas permanezcan. Con el de Haití ocurrió lo mismo, no dijeron nada 60 días antes de la cancelación, se suponía que se iba a quedar activo por otros 6 meses, mas sin embargo el gobierno posteriormente sacó un anuncio diciendo que eliminaba las protecciones del TPS y otorgaba un plazo de 60 días para que las personas se marchen. Hay que estar muy pendiente que cuáles Ya. son las informaciones que vengan del gobierno y tener cuidado con las estafas también. Mañana, miércoles 16, la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito en Pasadena, California, escuchará los argumentos Sí, legales de la demanda por TPS contra la señora Kristi Noem, la así es. secretaria de Defensa Interna. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Jorge? Está pendiente todavía el tema de las demandas en cuanto a la legalidad de la forma en que se canceló el TPS, por lo tanto hay que esperar qué es que sucede con estas audiencias. Hay dos, tengo entendido, por lo tanto falta un fallo definitivo que determine si la cancelación del TPS fue correcta, fue legal o no. Entonces todavía está pendiente de esto. Veamos qué van a decir las cortes al respecto. Jorge, antes de concluir, en los videos que estábamos viendo a los funcionarios del ICE, todos están encapuchados, todos tienen la cara Sí, tapada. sí. El senador de California, Alex Padilla, que fue víctima de los desafueros de ICE, ha pedido que se regule para que tengan la cara descubierta y se vean en la obligación de identificarse en cualquier procedimiento. ¿Por qué los funcionarios, los policías de ICE, tienen los rostros cubiertos? ¿Son delincuentes acaso? No hay mucha explicación oficial. Bueno, hay algunas explicaciones por parte del gobierno indicando que es para proteger a los agentes que actúan en estos procedimientos y también a sus familias. Pero la ley es bien clara al respecto, deben identificarse y todo. Las principales acusaciones en contra de esto son las violaciones a la cuarta y la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que indican que, por ejemplo, cualquier persona que sea detenida debe haber una orden judicial, una orden legítima contra esa persona que va a ser detenida
y el enforzamiento de esa ley va a ser actuada por un agente claramente identificado y eso no lo estamos viendo. Y lo segundo, la quinta enmienda es muy clara al respecto, que toda persona detenida tiene derecho a un abogado, Mm. tiene derecho a un tiempo razonable para impugnar su deportación y eso lo ha marcado incluso la Constitución de Estados Unidos. Pero estamos viendo que con el avance, mientras pasan los días de esta política de tolerancia cero, que van alrededor de 176 días, todavía no llegamos al medio año exacto, pero Ujú. estamos viendo muchas reinterpretaciones a reglamentos que están siendo cuestionados en los tribunales de justicia. Esto es un procedimiento atípico, un procedimiento que no conocíamos y que despierta muchas dudas y Ya. por eso se está debatiendo, pero el gobierno insiste en que lo hace de la manera correcta. Jorge, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César, y disculpe el tiempo que entré No, por tarde a la favor, entrevista. nada que disculpar. Muchas gracias. Gracias. Jorge Cancino es el editor jefe de temas migratorios en Univisión, aquí en Miami. Son las 10:03 de la mañana. Vamos ahora a Madrid, donde vamos a conversar con el economista Javier Díaz Jiménez, profesor en IS Business School en Madrid. Javier, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Hola, buenos días, buenas tardes, encantado. He leído en el País de hoy, allá en Madrid, la Unión Europea no ha abandonado aún la esperanza de que el presidente Donald Trump reconsidere el arancel del 30% a productos europeos a partir del 1 de agosto. ¿En qué situación nos encontramos a la fecha de hoy cuando conversamos, Javier? Bueno, pues seguimos negociando. Desde luego, un arancel del 30% es completamente disuasorio y paralizará casi en su totalidad el comercio entre la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea, con más de 414 millones de consumidores, y Estados Unidos. Entonces, mi opinión, mi sensación hoy es que se llegará a un acuerdo. No creo que ese arancel llegue a entrar en vigor el 1 de agosto. La Unión Europea, de momento, la estrategia que está siguiendo es apurar el tiempo, seguir negociando y esperar la siguiente cosa es evitar las represalias inmediatas hasta el día 1 de agosto. En el caso en que eso fuera así, habría una represalia inmediata que cuantitativamente sería parecida, ¿no? A ver, estamos a escasos 15 días de esa fecha, 15, 16 días de esa fecha tope. ¿Cuáles son los escenarios más catastróficos en todo esto? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Bueno, pues lo peor que puede ocurrir es que ese arancel del 30% efectivamente entre en vigor y que sea respondido con un arancel parecido por parte de la Unión Europea. Entonces, todas las empresas exportadoras europeas se verían afectadas, también se verían afectadas todas las empresas estadounidenses que exportan a la Unión Europea y los consumidores, tanto los de Estados Unidos como los consumidores de la Unión Europea, pues tendrían que soportar un aumento en su inflación, en su tasa de inflación, un salto en los precios que algunas estimaciones lo ponen en torno al 1%, quizá entre el 1 y el 2% en un salto, ¿no? Porque fíjate que una vez que ya están los aranceles en vigor, al cabo de un año ese incremento de precios desaparecería de las tasas de inflación. Pero es tan disparatado que a mí me cuesta mucho trabajo creer que lleguen a imponerse unos aranceles que paralizarían el comercio entre unos y otros y tendrían efectos muy relevantes en toda la economía. Ten en cuenta que hay muchos productos intermedios, que las empresas están acostumbradas, sus cadenas de suministro tendrían que cambiarlas por completo, redirigirlas o pasar a los consumidores en los casos en los que pudieran unos aumentos de precios que realmente serían disparatados y disuasorios, ¿no? Entonces el peor escenario posible es terrible y por eso probablemente no va a ocurrir. Dicho que te cuesta concebir que se llegue a estos extremos, dado lo disparatado, ¿verdad? La desmesura de todo esto es total. Pero es que son tiempos disparatados, Javier. En
en tiempos un poco más sensatos, esta conversación que tenemos no tendría este tenor. ¿Por qué se ha llegado a algo tan disparatado, para utilizar tu calificativo? Bueno, mira, esto tiene que ver con la personalidad, la actitud y alguien que en algún momento convenció a Donald Trump de que esto era una buena idea, que la manera de volver a hacer grande América, de conseguir ese objetivo político que persigue, es empezar una guerra comercial, una guerra arancelaria con todo el mundo, ¿no? Y- y Donald Trump, que no es muy sofisticado en su análisis, pues piensa que, al contrario que la teoría económica, al contrario que la teoría de la ventaja comparativa, que esto es una manera razonable, ¿no? Fíjate que desde un punto de vista de la economía es absolutamente incomprensible, es tan disparatado que es incomprensible. Desde el punto de vista de Sí. la política, bueno, pues si tú estás dispuesto a sacarle los dos ojos al vecino, aunque a ti te saquen uno, pues bueno, pues a lo mejor eso no sé, tiene algún Mm. sentido, pero realmente en el corto plazo, desde luego, lo único que va a ocurrir es que vamos a ver tanto la economía de Estados Unidos como la economía de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea, moviéndose hacia donde nunca quieres que se mueva tu economía, que es una desaceleración del crecimiento y un aumento de la tasa de inflación, ¿no? Sin ninguna necesidad, porque simplemente no tomando esas medidas lo habrías evitado. Entonces, desde la racionalidad económica es absolutamente incomprensible. Desde la lógica política o la lógica geopolítica, bélica, pues mira, no sé, pero yo no soy un especialista en esos asuntos. A ver, el presidente Trump ha dicho que esto lo van a pagar. Por ejemplo, él pone los aranceles y él dice, los europeos son los que van a pagar. Acá muchos economistas le han dicho, no, presidente, usted está equivocado. Quien va a terminar pagando eso es el consumidor local, el consumidor de Estados Unidos. En definitiva, Indudablemente. allá o acá, el consumidor es el que, como se dice coloquialmente, va a pagar los platos rotos. ¿Cómo va a A pagar quedar el los platos consumidor? rotos ¿Cómo va a el quedar el consumidor de consumidor? Estado. El consumidor de Estados Unidos, las empresas importadoras de Estados Unidos, que son las que van a terminar pagando el arancel, todas las empresas que en parte de sus insumos sean productos europeos, van a tener que ver reducida su cuota de mercado, ver reducidas sus ventas o subir sus precios o reducidos los márgenes, ¿no? Si deciden aguantar las subidas de precios a la espera de que haya marcha atrás, que no te olvides de que Taco, ¿no? De que Mm. Trump casi siempre termina rajándose, ¿no? Entonces si va a ser otro taco más, pues bueno, pues nada, tú y yo tenemos el lujo de esta conversación Sí, y tendremos otra el 2 de agosto, si quieres, ¿no? ya, Si estás. seguro. eh, Veremos si aparece otro taco entonces. Ojalá Javier, que sí, yo oh, cruzo los dedos, yo sí, cruzo los señor. dedos. Javier, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Un abrazo hasta cuando queráis. Hasta luego. Javier Díaz Jiménez es profesor de economía en Easy Business School, allá en la ciudad de Madrid. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy. Estrés y sistema inmunológico. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se afectan el uno y el otro? Ya regresamos en Conexión. Son las 10:14 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Estrés y sistema inmunológico. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo nos afectan las situaciones de estrés? ¿Cómo afectan a nuestras defensas? Ese es un tema fundamental, porque cuando usted va al médico, al que sea, le va a decir que usted tiene tal y tal y tal y tal síntoma y tiene mucho estrés. Y le va a mandar algunos tratamientos para tal y tal síntoma, pero el estrés queda como sin resolver. ¿De qué manera nos afecta el estrés? ¿Qué es el estrés? ¿Cómo bregar con esto?
Para el foro de hoy vamos a contar con una eminencia en materia inmunológica. La doctora Marielena Castés Boscán, PhD en inmunología. Ella está en la ciudad de Panamá. Y para abordar el aspecto del estrés, psicológicamente hablando, vamos a contar con Roberto Santoyo en Buenos Aires. Marielena, Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Gusto en saludarte y a toda la audiencia, al psicólogo Roberto, pero te mando mi abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a todos desde Tierra Australis. A ver, vamos a comenzar con la doctora Castés. Marielena, ¿cómo funciona nuestro sistema inmunológico? Fíjate, nuestro sistema inmunológico es uno de los sistemas más importantes del organismo, es el que nos defiende, ¿ok? Es vital, es central tener un sistema inmunológico que funcione correctamente, activado. El sistema inmunológico, y lo más importante que quiero decir hoy, por supuesto, este es un concepto basado en la psiconeuroinmunología, es que ese sistema inmunológico que es tan vital para el mantenimiento de la salud, porque como estaba diciendo, nos protege no solamente de microorganismos, sino también de células tumorales. Ese sistema inmunológico está conectado permanentemente con nuestro sistema nervioso central, con nuestra mente, con nuestra psique y también con el sistema endocrino. No ocurre nada en el sistema inmunológico que los otros dos no lo sepan inmediatamente. Entonces, este concepto que es la psiconeuroinmunología y que es tan fundamental, nos dice de una manera muy sencilla que nosotros tenemos el control y la responsabilidad de cuidar nuestro sistema inmunológico. Esto no es un sistema que anda por allí y que es autónomo y autorregulable, que nosotros no tenemos nada que hacer con él, sino que ese sistema está bajo nuestro control, ¿ok? Porque todo lo que funciona y está conectado con el sistema nervioso central, nuestra mente, nuestra psique, es decir, nuestros pensamientos, los eventos estresantes y cómo los afrontamos, nuestra satisfacción con el trabajo, nuestras relaciones interpersonales, nuestro sentido de la vida, todo eso va a influir sobre la calidad del sistema inmunológico. Entonces, concluye, por favor, Marielena. Entonces concluyo la idea. Entonces esto es un concepto que es fundamental, yo lo he llamado inmunoalfabetización, en estos momentos de la humanidad, donde tenemos un estrés planetario sin lugar a dudas. Te oí tu conversación antes con las personas que entrevistaste, y es fundamental pues que la gente tenga este concepto, que tenga este conocimiento y que lo implemente en las acciones necesarias, como tú decías, cuando uno va al médico, para afrontar de una manera adecuada el estrés y así de esta manera preservar nuestra salud. Muy bien. Y entonces le pregunto al psicólogo Roberto Santoyo. Roberto, ¿qué es el estrés? Porque pareciera cuando uno dice estrés que le están hablando de una suerte de entelequia, ¿verdad? Una especie de nebulosa inasible. Pero ¿qué es el estrés? Sí, mira, el estrés es una variable psicológica que todos lo padecemos todos los días. El estrés es parte de la vida. Hay medidas de estrés normal y medidas de estrés ya extremos sostenidos. El sistema inmunológico es uno de los sistemas preciosos, pero a la vez más complejos que hay, que nos protege de toda esa amenaza externa. Sin embargo, como dijo la doctora, es sensible, por eso hay que cuidarlo, es sensible al estrés. El estilo de vida que nosotros tengamos, los hábitos que tengamos, cómo nos cuidemos nosotros y cómo identifiquemos el cómo estamos manejando, haciendo coping con el estrés, va a determinar la salud o no de nuestro sistema nervioso. Está determinado que personas bajo alto estrés crónico terminan desarrollando probablemente alguna enfermedad inmunológica, ¿okay? O terminan desarrollando alguna deficiencia, ¿no?
porque hablando del estrés, tengo que hablar de una hormona que es muy importante, que la doctora conoce, se llama el cortisol, que la produce la glándula suprarrenal. Y cuando uno se enferma mucho o tiene los niveles de estrés muy altos, el cortisol está a millón. Por eso yo le digo a todos los pacientes que se enferman mucho o sufren mucho de estrés, vayan a hacerse un examen de cortisol. Y si le sale entre los valores que está entre 5 y 25, varía, depende, pero a veces sale tan elevado, hay que chequear los niveles de estrés. Entonces el estrés es un factor predominante en el autocuidado y lo que yo llamo la psicoeducación, de cuidar nosotros a nuestro sistema nervioso que nos cuida. A ver, María Elena, han sido muchos años conversando contigo sobre la relación entre ese mundo de angustias y depresiones que tenemos, léase estrés, y nuestras enfermedades. Por ejemplo, altas incidencias de cáncer en personas que han vivido largos periodos de mucha angustia, de mucho estrés, que, bueno, han sido comunes a muchos venezolanos. Bien, tenemos una causa que va a producir un efecto. Ese estrés va a producir que el sistema inmunológico se resienta. ¿Se puede invertir el proceso, Marilyn? ¿Puede ese sistema inmunológico controlar esto otro? Totalmente, César Miguel. Fíjate, como estaba diciendo el psicólogo Roberto Santoyo, efectivamente cuando tenemos un evento estresante crónico de larga data, y algo muy importante, el estrés per se no es la causa, los eventos estresantes no son la causa per se del estrés. Tiene que ver con la percepción que esa persona tiene de ese evento estresante. Por eso es que reaccionamos de manera diferente frente a diferentes eventos estresantes. Esto tiene que ver con la pregunta que tú me estás haciendo. Una persona que significa un evento estresante y que para esa persona es algo que siente que está por encima de lo que esa persona puede manejar, y lo va a manejar con rabia, con frustración, con resentimiento, con desesperanza. La desesperanza es terrible y muchas veces los venezolanos hemos estado en estado de desesperanza en estos momentos frente a la migración, las familias que se van, las personas mayores se quedan, se les van los hijos, los nietos, bueno, todo lo que conocemos. Y frente a la significación que le damos a ese evento, efectivamente el sistema inmunológico se suprime por efecto del cortisol, ¿ok? Esto es posible, por supuesto, y ahora tu pregunta, revertirlo. Nosotros tenemos 30 años trabajando con pacientes con cáncer, inclusive ya personas que tienen enfermedad. Yo te diría que el 99% de las personas que te hacen un cáncer, tú les preguntas cuál es ese evento estresante que tuviste hace 6 meses a 3 años, y todo el mundo inmediatamente te cuenta cuál es ese evento estresante. La gente lo sabe, lo entiende. A mí me sucedió esto y en ese momento yo perdí las ganas de vivir, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, hay que resignificar, hay que ir al encuentro de ese evento estresante, hay que dar posibilidades y trabajar ese evento, porque muchas veces el evento estresante todavía está en el momento en que la persona desarrolla el cáncer, donde además del evento estresante, tiene ahora otro evento estresante añadido, que es el cáncer, que por supuesto es un evento estresante y muy grave. Entonces nosotros tenemos herramientas para que las personas, trabajar con las personas basado en la inmunoalfabetización y la psiconeuroinmunología, para irlos llevando a resignificar ese evento estresante con herramientas, por ejemplo, como la imaginación guiada, que la hemos demostrado científicamente que funciona y hoy en día ya no hay la menor duda de esa. Es como decirle al sistema inmunológico: tengo este evento estresante, estoy sufriendo, no la estoy pasando bien, pero a pesar de eso tengo ganas de vivir, por favor ayúdame. Entonces eso revierte el efecto del cortisol, ¿ok? Y las personas ya tienen una herramienta, les das una ventana, les das una puerta, ya tienen una herramienta con la cual, por supuesto,
pasa también por trabajar las emociones. Esto es bien importante también, trabajar con la parte emocional. Desde el punto de vista de la psicología, seguro que el psicólogo Roberto pues no tiene mucho que decir al respecto. El sentido de la vida, cuando las personas, precisamente su problema es que la percepción con que ellas trabajaron ese evento estresante les hizo perder el sentido de la vida. Volver a encontrar ese sentido de la vida es fundamental, ¿ok? ¿Qué cosas todavía quieres hacer? ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué te conecta? Entonces el sentido de la vida es fundamental. Trabajar, por ejemplo, con los tratamientos. Nosotros trabajamos intensamente con los tratamientos que están recibiendo para que no tengan los eventos secundarios tan fuertes que normalmente tiene una quimioterapia. Es ir a recibir la quimioterapia con alegría, con esperanza. Esta quimioterapia me va a curar y yo voy a jugar un papel protagónico en este proceso de curación. Eso cambia todo, porque pasas de ser víctima a responsabilizarte y jugar un papel protagónico en tu tratamiento. Y todo eso va haciendo que el sistema inmunológico se alinee con la curación de esa persona. Claro, Marilena ha ido al caso extremo al cual ha dedicado tantos años magníficamente, que es el asunto del cáncer. Pero, por ejemplo, Roberto, me gustaría conocer en este sentido cómo es tu experiencia clínica. Cuando te llega esa persona, ese paciente desbordado por el estrés, que entonces ya físicamente tiene cualquier cantidad de síntomas. Sí. Bueno, la psicoterapia mantenida, sostenida, es muy importante. Y se ven cambios a nivel biológico cuando la persona obviamente está recibiendo tratamiento, sumado a la potencia y a todos los beneficios que tiene la psicoterapia. Hay una cosa que decía Freud, que lo que no se habla y se calla, se somatiza. Somos seres somatizadores, todos, mayor o en menor medida, nos enfermamos, pero hay momentos en que la persona no tiene los recursos para manejar unas emociones tan intensas y necesita ayuda y herramientas del psicólogo. Y otra cosa que es importante que yo le digo a la gente, que es la higiene un poco del cuerpo y acerca de cuidarse. El dormir bien es muy importante para el sistema inmune, el comer bien, tener una vida que hagas una actividad agradable. Y Freud decía una cosa, que esto es un tip que les doy a todos. Me encanta esta teoría y se lo pregunto a todos los pacientes y siempre me dicen, es esto. Registrar, según Freud decía, registrar cuál es tu órgano débil. Cuando digo órgano débil, es que ante el estrés siempre hay algún órgano diferente. Mira la cabeza, cuando estoy estresado de la cabeza. Registra cuál es tu órgano débil, que cuando a ti te viene el estrés o estás demasiado solapado por el estrés, dónde te revienta a ti el síntoma. Hay gente que dice el estómago, gente que dice el corazón, y eso te ayuda un poco a identificar dónde se va el estrés. Yo pienso lo mismo que la autora, la fe, la psicoterapia, la psicoeducación ayuda a que la gente se recupere. ¿Okay? El sistema inmunológico es precioso, pero uno tiene que cuidarlo. ¿Y qué le enseña a la gente? Bueno, decir todo lo que le molesta. Más hables, y disculpa la palabra, pero creo que es lo más que me viene a la cabeza. Tú vomites todas esas cosas malas que sientes y las externalices, tu cuerpo lo va a agradecer. Es así, demostrado. Habla Roberto y me vino esta angustia. El estrés produce insomnio, por ejemplo. Y ese insomnio es perjudicial para el estrés. Con lo cual se crea ahí un círculo vicioso espantoso. ¿Cómo lo rompo, Marilena? Mira, una cosa muy importante es la prevención.
Nosotros ahora, aparte pues de nuestro trabajo, como tú dijiste, de 30 años con pacientes con cáncer, estamos trabajando fundamentalmente en la prevención a través de la inmunoalfabetización. De hecho, en este momento estamos sacando un diplomado de inmunoalfabetización con la Universidad de los Andes y para todo público, ¿no? Porque consideramos que es fundamental. Eso que tú acabas de decir, no tenemos por qué esperar a que la persona tenga una enfermedad de alto riesgo, sino antes. Y yo creo que estamos en un momento de la humanidad donde la gente está entendiendo esto. El autocuidado hoy no es una palabra bonita, es una necesidad, es un pilar fundamental de la salud. Y volviendo a lo del sueño, no solamente el sueño, la gente está viviendo con ese binomio que es ansiedad, depresión. O sea, tenemos un planeta ansioso y deprimido y que no puede dormir. Precisamente con nuestras herramientas, la herramienta de la imaginación guiada, también la usamos para el autocuidado, ¿ok? Hacer ejercicios, tomar conciencia de eso, porque es que la gente ni siquiera toma conciencia de que es que no está durmiendo bien, ni siquiera eso, ¿ok? Entonces recurren a pastillas todo el tiempo sin ver lo que está detrás de eso, ¿ok? Entonces, conversar, hablar, las relaciones interpersonales es otro aspecto fundamental. En estos momentos nosotros tenemos que llegar a las personas, tener esas relaciones significativas, la psicoterapia, pero también relaciones significativas con amigos, con familiares, esa gente donde tú puedes vaciar tu alma. Todo eso parece mentira, pero todo eso conduce. Higiene del sueño, hay herramientas para la higiene del sueño, César Miguel, que se implementa, hacer una meditación antes de acostarte, escribir en las noches, por ejemplo, pensamientos que te conecten con tu sentido de la vida, con la gratitud que hoy, o sea, en vez de toda esa información avasallante que tenemos y todas generalmente cosas muy, muy dañinas para la salud, justo antes de acostarte, una hora antes, hacer tus ejercicios, escribir qué cosas buenas te sucedieron el día, qué cosas buenas quieres agradecer al día siguiente, la música, tú sabes, preparar toda una higiene del cuerpo hacia el sueño. Eso hace que el sueño mejore. O sea, la gente, pues, sobre todo, yo diría lo más importante es tomar conciencia. A veces la gente no tiene conciencia ni de que está ansioso, ni que está deprimido y que no puede dormir. Entonces, el primer paso es tomar conciencia. Y después, entonces, tenemos las herramientas para que eso mejore. El tiempo se nos ha acabado y no quisiera cerrar porque hemos hablado de lo que se debe hacer, lo que se debería hacer. Te voy a dejar la palabra conclusiva, Roberto. ¿Qué no debería hacer en una situación como esta? Mira, ser descuidado, no registrar, no buscar ayuda, creer que soy un superhombre, sentirme sobreadaptado, trabajar demasiado, no dormir, no descansar, no comer, saltarme comida, no expresar lo que siento, no hacer vínculos sociales. Eso es lo que no debemos hacer. O sea, nuestro cuerpo nos cuida, pero a la vez nosotros podríamos ser muy irresponsables y eso nos va a pasar una facturita después, que a veces es difícil de revertir, que es que nosotros somos responsables de nuestra salud, no solo la mental, sino la física. Entonces, a tomar conciencia. O sea, esto es un llamado a la conciencia. Roberto, Marielena, muchísimas gracias por este interesante foro en la mañana de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Gracias. La doctora Marielena Castés Boscán, PhD en inmunología, toda una autoridad en esa materia, está en Ciudad de Panamá, y en Buenos Aires el psicólogo clínico Roberto Santoyo. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos vamos a París. Esto es En Conexión. Son las 10:37 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Leo lo siguiente. Nunca, desde 1945, la libertad de Europa ha estado tan amenazada.
La frase es del presidente francés Emmanuel Macron ayer en el discurso por el Día Nacional de Francia frente al fastuoso desfile que se estila para estas fechas. Este discurso viene después de que el mayor jefe militar francés, el general Burchard, advirtiera que Rusia ha designado a Francia como su principal objetivo en Europa. Dijo, no quiero asustar a los franceses, pero hay que estar en alertas. Vamos a París. Allí está la periodista Andreina Flores. Andreina, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Bonjour. Bonjour, César. Para mí es un placer, como siempre, conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, la verdadera trascendencia, tanto de la advertencia del general Burchard como de las palabras del presidente Macron en el día de ayer, ¿cómo fue percibida esa trascendencia allá en Francia? Bueno, mira, los franceses están preocupados, claro que sí, estamos preocupados porque no es un anuncio a la ligera y es un anuncio que tiene repercusiones concretas. ¿Por qué? Porque el presidente Macron acaba de anunciar el aumento de 6.5 mil millones de euros en el presupuesto de defensa. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que va a haber sea recortes en las ayudas sociales o en todo lo que el Estado francés, digamos, puede hacer por sus ciudadanos, o que va a haber un aumento de impuestos. Entonces, porque ese dinero tiene que salir de alguna parte. Entonces hay una preocupación concreta con respecto a eso, con respecto a la parte económica, y hay también una preocupación con respecto a la amenaza real que pudiera representar Rusia en este momento. Sabemos que Rusia, bueno, está por supuesto librando esa guerra en Ucrania, pero se ha hablado mucho, no solamente en Francia, sino en la Unión Europea, de que Vladimir Putin, si llegara a conquistar, digamos, sus objetivos en Ucrania, no se va a detener allí y que puede seguir avanzando hacia otros países de Europa. Entonces, esa posibilidad también preocupa. Entonces, como te digo, hay preocupación de dos lados, por la parte del bolsillo y por la parte, por supuesto, militar y política. Vladimir Putin pasa a ser el típico personaje siniestro, histórico, expansionista, ¿verdad? Y la experiencia del siglo XX, de las dos grandes guerras, coloca siempre a Francia como el centro, como la gran manzana a devorar. Ocurrió en la Primera Guerra y ocurrió después con Hitler. ¿Tiene sentido entonces que siga siendo vista de esa manera o ha cambiado el mapa geopolítico europeo? Yo pienso que Francia sigue siendo, pues sí, un centro de interés militar y político importante, pero esta vez, a diferencia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, hay un elemento importante y es la capacidad nuclear de Francia. Recordemos que hace pocos meses el presidente Macron había ofrecido, si lo podemos decir de esa manera, servir de paraguas nuclear para toda la Unión Europea. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos que la Unión Europea, el único país que tiene capacidad nuclear es Francia. Y lo que ha hecho Macron es decir, si algunos de nuestros vecinos de la Unión Europea lo atacan con un arma nuclear, sepan que Francia, con su capacidad nuclear, va a responder. Entonces yo pienso que esto le da un elemento mucho más grande, mucho más profundo a la importancia que tiene Francia militarmente ante Rusia. Es básicamente la única que puede devolver el golpe. Quiero precisar un poco las cifras porque, claro, la capacidad de Francia en este momento es de 300 ojivas nucleares, César, que al lado de la capacidad rusa, que es de 5.900 ojivas nucleares, puede parecer poquito, pero todavía tiene la capacidad de responder. Es decir, si Rusia decidiera atacar nuclearmente a Francia, sabe que Francia puede devolver el golpe y eso la hace quizás frenarse. Y eso es lo que está haciendo Macron, tratando de disuadir a Rusia de no atacar nuclearmente y extendiendo ese paraguas nuclear a toda la Unión Europea. Entonces, claro, es un objetivo, digamos, importante, decir, voy a atacar a Francia. Políticamente hablando, es evidente que el presidente Macron está procurando y ejerciendo un liderazgo continental frente al conflicto de Ucrania, ha sido militante del lado de la causa ucraniana y ha tenido un discurso muy fuerte en contra de Vladimir Putin.
¿Cómo ven esto los franceses? Porque domésticamente el presidente Macron no las ha tenido todas con él últimamente. Yo pienso que los franceses, no diría yo que todos los franceses, pero sí una buena parte está de acuerdo con que Francia actúe frente a Rusia, que Francia defienda a Ucrania, porque de alguna manera Ucrania representa también los valores democráticos que tiene Francia. Y el hecho de que haya habido una invasión, el hecho de que haya habido esta ofensiva que no fue provocada por Ucrania, sino que fue, digamos, espontánea, entre comillas, por parte de Rusia, pues evidentemente hay un desagrado que sienten los franceses por lo que ha hecho Rusia. Además, políticamente hablando, culturalmente hablando, pues no hay una afinidad con Rusia. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, pienso que sí, que los franceses pueden estar de acuerdo con que se defienda a Ucrania, con que se apoye a Ucrania, pero si eso va a suponer un aumento en los impuestos, si eso va a suponer una disminución de las ayudas sociales a los ciudadanos franceses, creo que ahí sí pudiera haber discordia. Y es lo que se está viendo en este momento en el Parlamento. La derecha y la extrema derecha están de acuerdo con ese aumento del gasto de defensa, pero los sectores de izquierda dicen, ya va, un momento, ¿dónde van a estar las ayudas sociales? ¿Dónde van a estar las ayudas laborales? ¿Se va quizás a descuidar la parte de salud de los franceses? Entonces ahí sí puede haber ciertas discordias internamente. Muy bien. Y frente al caso del señor Donald Trump al otro lado del océano, porque allí también el presidente Macron ha planteado un liderazgo, se ha mostrado con mucha soltura en su última visita aquí a la Casa Blanca, lo demostró. Cuenta el presidente Macron con ese apoyo en el caso de Trump por parte de los franceses. ¿Cómo ven los franceses a Donald Trump? Yo creería que, mira, Donald Trump, aquí se ha hecho mucha burla de lo que es el estilo de Donald Trump. Y cada vez que hace un anuncio, cada vez que arremete con nuevos aranceles, cada vez que fustiga las decisiones de la Unión Europea, pues los franceses, sinceramente, César, lo que hacen es burlarse, en realidad. En el fondo comprenden el peso que tiene Donald Trump como presidente de la potencia más grande del mundo. Claro que lo entienden, pero digamos que culturalmente y políticamente lo que se preguntan es cómo una persona que es capaz de expresarse de esta manera o de tomar decisiones a la ligera, como si fuera el patio de su casa, tiene las riendas de Estados Unidos, tiene los códigos del arma nuclear y tiene todo ese poder económico en sus manos, ¿no? Entonces creo que hay un poco de eso, hay un cierto rechazo con respecto a la figura de Donald Trump, pero hay también la claridad, digamos, que es necesario el apoyo de Estados Unidos a nivel militar para enfrentar la amenaza rusa. Y otra cosa que yo he escuchado mucho entre los franceses es la autocrítica. ¿Qué quiere decir esto? La autocrítica de por qué Francia y por qué Europa ha descuidado tanto la parte militar. ¿Por qué nos hemos confiado tanto en Estados Unidos, en la OTAN, y no nos hemos blindado entre nosotros mismos? Ahora, el retraso que tiene la Unión Europea con respecto a la capacidad militar y a la capacidad nuclear es enorme con respecto a Estados Unidos, enorme. Entonces, también hay esa autocrítica. ¿Por qué nos confiamos tanto en que Estados Unidos nos iba a ayudar y ahora que está Trump no estamos seguros? Entonces, hay también esa sensación. Andreina, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. No, por favor, siempre es un placer para mí conversar contigo. Cuídate mucho. Au revoir. Au revoir. Andreina Flores desde París. Son las 10:46 de la mañana. El célebre hispanista Ian Gibson, autor de biografías de referencia sobre Federico García Lorca, Luis Buñuel o Salvador Dalí, es uno de los historiadores de referencia tanto para conocer la vida del pintor como para entender la importancia de sus relaciones con el poeta y con el cineasta. Ahora, Gibson se asocia con el dibujante Quique Palomo para narrar una biografía canónica sobre Dalí en forma de cómic. La vida incombustible de Salvador Dalí, editado por Planeta Cómic. El cómic se divide
en 4 bloques dedicados a otros tantos puntos esenciales de la vida de Dalí. Sus orígenes catalanes, los años de formación en Madrid, su encuentro con Gala y luego su regreso a España durante la dictadura de Francisco Franco. En 152 páginas, La vida incombustible de Salvador Dalí ofrece un repaso por la vida del artista catalán, acercándose al contexto de cada una de las etapas de su vida. Y ahora, aquí en Miami, vamos a conversar con esa gran actriz que es Beatriz Valdés. Beatriz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hola César Miguel, gracias por invitarme a tu ventana tan maravillosa. Nos preparamos para ver manteca que no para comer manteca, ¿verdad? Sí. Con muchísimo gusto te recibimos en el teatro. Ok. Cuéntanos de este montaje de Manteca, Beatriz. Bueno, tú sabes que yo tengo una fundación sin fines de lucro y hemos hecho un camino, junto con otras fundaciones, hemos hecho un camino despacio, poquito a poco, muy, muy humildemente. Finalmente logramos producir la primera puesta en escena y esta es Manteca, dirigida por Raúl Martín, que es un gran director cubano, y actuada por Gilberto Reyes, Héctor Medina y yo, y con la productora asociada de Hand to Hand, que es también otra fundación sin fines de lucro, Jimena Iribarren. Este es un espectáculo repleto de emociones, es una comedia dramática muy inquietante que narra una realidad cubana durante el periodo especial de 3 hermanos confinados en un apartamento en una zona céntrica de La Habana. Y estos hermanos, en medio de la crisis económica, se debaten entre la necesidad de asesinar al 4º integrante de la familia. Toda esa diatriba, esa simple anécdota, que de simple no tiene nada, es poderosísima, nos permite asomarnos a una realidad que lamentablemente todavía ocurre en Cuba después de más de 35 años, puesto que esta obra fue estrenada en los 90, iniciando o en pleno periodo especial en Cuba, y resulta que hoy por hoy es una realidad que los cubanos todavía padecen. Así que digamos, ese guiño que hace el teatro siempre de asomarnos, de permitirnos asomarnos a la realidad, esta vez repleta de magia, repleta de un retrato muy costumbrista de nuestros pueblos latinoamericanos, porque verdaderamente no solamente los cubanos nos vemos reflejados ahí. Latinoamérica completa está sembrada en esta obra. Y cuidaste mucho, Beatriz, de identificar al 4º miembro de la familia que va a ser sacrificado. ¿Por qué te cuidaste tanto de escribir a ese 4º miembro? Tú más que nadie sabes que es importante no hacer spoiler de aquello que significa el gran momento. Uh-huh. Y hay gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. No es el caso de los cubanos. Los cubanos saben perfectamente que cualquier metáfora no va a hacer olvidar la realidad que vivió y que sabe que existió en nuestro país. Pero no es necesario adelantar el misterio, porque como en cada concierto, también el teatro tiene partituras en donde el clímax resuena estruendosamente y no hace falta revelar el pentagrama de ese momento. No, me parece muy bien, solo que me llamó mucho la atención la filigrana con que bordeaste ese 4º miembro de la familia. El teatro, Beatriz, tiene algo encantador, que es la característica lúdica, nos hace niños, ¿verdad? Cuando vamos al teatro, tanto el director como el dramaturgo, como los actores, como el público, asumimos de entrada que hay códigos de un juego infantil.
Así como los niños dicen, vamos a jugar a que esta es una casita y esta es la comida y tú eres mi papá y tal. Cuando vamos al teatro se establece un código parecido, ¿verdad? ¿Cuáles son los códigos que maneja Beatriz Valdés, que tiene tan vasta experiencia en todos los códigos actorales, televisión, cine y teatro? ¿Cuáles son tus códigos, Beatriz? Yo tengo una premisa que insisto, la repito y va conmigo en todas las actividades que tengan que ver con mi profesión. Y es que todos somos actores en el teatro de la vida. También tengo la certeza de que el hombre necesita ser representado, que el teatro es la única manifestación artística que aglutina todas las artes, absolutamente todas están impresas en el teatro. El teatro se vale y absorbe todas las artes, nada más y nada menos que para contarnos a nosotros mismos. Por eso es que, como tú también has dicho, cuando vamos al teatro, entramos en el juego de la recreación, de volver a crear. Y mientras tanto nos estamos viendo a nosotros, porque en el teatro los actores somos idénticos a las personas que están sentadas en el público, en la mitad del teatro, mientras que ven que de la otra mitad ocurre la maravilla, cosas terribles y fantásticas, pero siempre a salvo. Lo único de lo que no nos salva el teatro es de sentirnos estremecidos cuando vemos la maravilla sobre el escenario. Eso es algo que afortunadamente se logra en esta obra tan mágica, donde ocurren cosas terribles, cosas tremendas, cosas maravillosas, absolutamente mágicas, a salvo, pero que terminan estremeciéndonos a todos los que estamos sentados del otro lado. Después de esa definición tan hermosa y completa, yo creo que debes invitar a todo nuestro público. Bueno, pues los invito a que vengan al Teatro Tower a ver Manteca, una obra ícono del teatro cubano, actuada por 3 actores, Héctor Medina, Gilberto Reyes y yo, dirigido por Raúl Martín. Un espectáculo en donde vas a reírte, vas a conmoverte, te vas a sorprender, pero sobre todo te vas a recordar de tu propia historia, de tu propio país, de lo que dejaste atrás, de la diáspora, de esta sensación de poder llegar y fundar donde quiera que estemos, pero sobre todo del derecho que tenemos todos a caminar y andar el mundo, así sea con nuestros sueños. Te espero viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 8 y domingo a las 5. Teatro Tower. Los tickets los compras en Ticketplate/Manteca y te esperamos con nuestro corazón vibrante. Muy bien, allí estaremos acompañándote para aplaudirte. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a ti. La gran actriz Beatriz Valdés. Atención, amigos gochos. La Real Academia Española de la Lengua y el Diccionario de la Lengua Española han incorporado la palabra gocho como un gentilicio legítimo para los habitantes de la región andina de Venezuela. Este logro es el resultado de un esfuerzo de 10 años liderado por el historiador y académico Walter Márquez y la periodista y profesora de la Universidad de los Andes, Mariana Duque. La iniciativa contó con el respaldo de diversas instituciones, incluyendo la Universidad Nacional Experimental del Táchira, la Asociación de Alcaldes del Táchira y el Colegio Nacional de Periodistas. Según Márquez, la noticia fue confirmada recientemente por Horacio Bior Castillo, presidente de la Academia Venezolana de la Lengua. Queremos compartir esa alegría de que la palabra gocho es ahora un gentilicio, una expresión de los nativos de la zona andina venezolana. Ya no se nos puede seguir llamando de manera despectiva, dicen ellos. Gocho, sin embargo, originalmente no eran todos los andinos, eran solo los del estado Táchira. Pero claro,
Con los años se ha hecho esa generalización y todos los andinos, trujillanos, merideños y tachirenses pasan a ser gochos. Felicitaciones, pues ya están oficialmente aceptados en el idioma español. Y este miércoles, en Conexión, el secretario del Tesoro afirmó que el proceso de sustitución de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal ya empezó. Este miércoles nos ocupamos de la sustitución de Jerome Powell en la Fed, en Conexión. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.